¿verdad? Sí, Es certificado de Agapure, correcto, en Milán. sí, Ok. Y pues tiene una licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica de Santa María del Antiguo y una maestría en Comunicación Social de la Libera Universidad Bilingüe en Comunicaciones, supongo que de Italia, ¿verdad? Y pues nos contará un poquito acerca de ese gestionamiento de los stakeholders o partes interesadas y también algunos puntos interesantes sobre lo que es el posicionamiento de marca y algunas perspectivas de las que se han vivido, ¿verdad?, en el área de comunicaciones por algunas de las empresas en Panamá, pues que él ha podido experimentar a través de la organización homóloga de nosotros allá. Bueno, lo dejo con Bruno. Todo tuyo, Bruno. gracias, gracias Claudia por la introducción y saludos a todos y todas allá eh, en Honduras. La idea de la sesión de hoy es efectivamente contarles un poco cuál ha sido la experiencia de sumarse en Panamá en cuanto a la gestión de la reputación de la organización y luego obviamente vincularlo un poco a lo que están trabajando ustedes en sus respectivas empresas, ¿no? Entendiendo que hoy día no podemos desvincular los temas de sostenibilidad del negocio con ese intangible tan importante como lo es la reputación. Hoy día cuando hablamos en términos de comunicación, nos referimos al valor de esos intangibles, ya sea para la empresa o para el gerente general de ese negocio o incluso para los mismos colaboradores. Entonces, ese es el objetivo de mi presentación. La idea hoy también es, bueno, más allá de mostrarles estos temas, pues también tener un intercambio con ustedes, tener un pequeño conversatorio, o sea que trataré de hacerlo de una manera, pues, rápida, dinámica y muy ejecutiva para poder tener ese intercambio final con ustedes. Y bueno, aparte quiero pedirles disculpas porque estoy un poco afónico, estoy pasando por un resfriado, así que cualquier cosa, si no me escuchan muy bien o lo que sea, me dicen y con gusto repito. Así que, bueno, voy a poner por acá la presentación. ¿Me confirman solamente la, si la están viendo? Sí, 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 de broma. Hola. ¿Sí? Sí. Vale, 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 perfecto. Eh, bueno, muy bien. Entonces, eh, ¿por qué hablamos de el desafío de sobresalir en la pecera? Este nombre, que suena así muy, muy conceptual, tiene una razón de ser, obviamente, y es que para las empresas, cada día y cada vez más, resulta complicado hacerse notar en este mar de información, mar de contenidos que recibimos a través no solamente de los medios tradicionales, como puede ser la televisión o la radio o la prensa, sino también de las redes sociales que ya nadie puede negar que se han convertido en uno de los canales de información más relevantes y más importantes en términos de comunicación. Hoy día vemos cómo los canales digitales, y ahora hago hincapié, hablo de canales digitales, no solamente las redes, ganan incluso hasta elecciones, ¿no? Lo pudimos ver recientemente en Estados Unidos, lo pudimos ver también en el caso de Inglaterra o del Reino Unido con el Brexit, y cómo toda esta manejada de información digital influye en la manera en cómo nuestros stakeholders perciben a nuestra marca, perciben a nuestra empresa e incluso nos perciben a nosotros mismos. Entonces, es bien, bien interesante este análisis porque hasta hace algunos años las empresas solían ser ese gran tiburón blanco que solamente disparaba información desde lo más alto de la pirámide y estaba muy enfocado en esos targets o en esos grupos de interés a los que él quería llegar. Hablábamos de un sistema de comunicación
vertical, donde la información venía de arriba y se distribuía hacia los distintos segmentos de población a los que queríamos llegar. Obviamente, con la disrupción tecnológica, esto cambia. Hoy día las empresas han pasado de ser ese gran tiburón blanco a esto que ven aquí, esos pececillos que por lo menos en mi caso yo tenía cuando era muy pequeño, los goldfish. Las empresas han quedado un poco reducidos a ese nivel, ¿no? Están envueltas en una pecera hipertransparente donde todo el mundo ve lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, pero sobre todo tienen la potestad y los canales para cuestionar cuando el comportamiento de esa empresa o de esa marca no corresponde con lo que ella pregona en sus mensajes o a través de la estrategia de negocio. Bruno. ¿Sí? Perdón, no vemos tu pecera. Creo que le tienes que mover el slide. No sé si tú lo estás viendo o más bien a nosotros nos ha quedado paralizado. Sí, yo lo estoy viendo. ¿En qué slide están ustedes? Está en el primero. Sí, y es que desde acá no tengo control de tu presentación. Ajá. A ver, espérame, que seguro lo... Ahorita, ya. Ahí está, estaba. Si le das a lo mejor... Vale. A ver. Ahora mismo lo ven. Ahorita estamos viendo tu pecera, eso es. No, ya otra vez no. Perfecto. Vale, es que quizás porque lo tengo en modo presentación. Ahí está. Entonces puede que sea un problema de la conexión. Vale, bueno, ya estamos viendo tu pecera, entonces adelante. ¿Sí? Sí. Vale, bueno, lo voy a dejar así entonces. No lo voy a poner en modo presentación para ver si es eso. Entonces, como les comentaba, estamos, o las empresas hoy día están en esta situación un poco de exposición, ¿no? Ante los cuestionamientos y las circunstancias del entorno en el que nos movemos, que, como hemos visto, es sumamente volátil. Hoy día, una empresa que diga o que siquiera piense que es inmune a una crisis, es una empresa que está desconectada de su entorno y está muy, muy desconectada de lo que está ocurriendo a nivel social. Y esta es una de los llamados de la responsabilidad social empresarial a la hora de decir que hay que transformar los modelos de negocio para que las empresas y las distintas organizaciones vayan incorporando esos criterios o ese sentir social y por supuesto, ambiental. Entonces, dicho esto, una de las preguntas que surgen en todos los departamentos de comunicación, marketing, o las juntas directivas es, ¿pero qué pasó en el camino? O sea, ¿por qué si yo antes lanzaba un mensaje masivo o lo targeteaba a determinado grupo de interés, ya ese mensaje no cuela, ya ese mensaje no conecta con mis stakeholders? ¿Qué pasa? Que ya no somos tan buenos, hemos hecho algo mal en el proceso, y normalmente la respuesta suele ser, ya sé, esto es culpa del que lleva la comunicación, del que lleva mercadeo, del departamento de ventas. Nos solemos ir normalmente a la parte más básica, ¿no? de esa cadena, cuando en realidad no nos damos cuenta que se trata de un tema de gestión empresarial y que obviamente impacta en el cliente o consumidor final de nuestro producto o servicio. Por eso es que es muy, muy importante entender, como les decía antes, el entorno en el que nos movemos y sobre todo entender que estamos inmersos en una crisis de confianza. Y esto no lo digo yo, no lo dice Bruno Basile, esto ha sido documentado por distintos estudios, como el que pueden ver aquí, que es un estudio de la consultora Edelman. Ellos anualmente revelan el barómetro de la confianza, donde
lo que se busca es medir o entender cuál es el grado de confianza que tiene la ciudadanía ante determinados actores sociales. En este caso, les traigo un extracto sobre el rol que debe cumplir cada institución o cómo la ciudadanía percibe a las instituciones y cuál es ese modelo o cuál es la visión que tienen para cada una, ¿no? Entonces, aquí como vemos, por ejemplo, en el caso de las empresas, se habla sobre protección de la privacidad, un tema muy en el ojo de la tormenta con toda la situación de Facebook, por ejemplo, y todos esos datos que han sido divulgados o pasados a un tercero para manipular o crear perfiles para influenciar el voto de las personas en las últimas elecciones de los Estados Unidos, por ejemplo. Allí vemos cómo, y ese es un excelente ejemplo, cómo muchísimos usuarios de esta empresa de Facebook, de este canal de esta red social, han dicho simplemente, me voy de Facebook porque Facebook no protege mis datos, no protege mi privacidad, no protege mi información digital y simplemente cierro mi cuenta. Esto obviamente genera un impacto negativo a las finanzas de Facebook, que al final del día es una compañía que se encarga de gestionarla. ¿Qué más pide la ciudadanía a los negocios, según este estudio de Edelman? Que los negocios cada vez más se involucren en la prosperidad económica, se involucren en ese bienestar social, en esa búsqueda de un equilibrio entre lo económico, lo ambiental y obviamente la relación con la comunidad. Y por último, ven allí que también piden mayores opciones o oportunidades de empleo y, por supuesto, la capacitación, que eso es fundamental y los que manejen recursos humanos seguramente lo conocerán mejor que yo, es fundamental a la hora de mantener un nivel de fidelidad de los empleados y sobre todo si más adelante aspiramos a que esos empleados se conviertan en embajadores de nuestra marca o de nuestra empresa. Entonces, en el mundo globalizado, o sea, en el mundo en el que vivimos actualmente con todos estos cambios rápidos, estas rupturas de paradigmas, los negocios cada vez más tienen la responsabilidad de ser agentes de cambio, de proponer ideas, generar tendencias y sobre todo conectar con lo que quiere la sociedad, que al final del día son quienes consumen sus productos, sus servicios y quienes van a tener la potestad de decidir si dejan su dinero en su empresa o no. Por eso, les traigo esta otra filmina acá, también es un extracto del estudio de Edelman, donde se analiza un poco más a profundidad qué es lo que esperan las personas de los negocios. Como ven allí, el título lo dice claramente. La gente espera que los negocios se conviertan en líderes no de su sector, no de su nicho económico, que eso es importante obviamente en términos económicos o para la empresa, sino en líderes en los que ellos puedan confiar, en los que sientan que ese producto o servicio que compran de verdad está hecho de manera responsable, que protege al medio ambiente, que cuida la cadena de valor, cuida todos los procesos, todas las etapas, para que ese producto final, de verdad podamos decir que es un producto bien producido, éticamente hablando. Otro tema interesante que surge de este estudio es la percepción que tienen las personas sobre el rol de los gerentes generales. Y aquí hay que hacer una salvedad. Obviamente la mayoría de las encuestas que utilizaron para desarrollar el barómetro de la confianza vienen de países anglosajones o mercados mucho más desarrollados, como puede ser el europeo. Sin embargo, en Latinoamérica, cada vez más estamos viendo cómo poco a poco los gerentes generales, los presidentes ejecutivos, se empiezan a convertir también en líderes de opinión, en personas
que influyen más allá de estar tras bastidores o de hacer negocios, sino que cada vez están más expuestos y la gente verdaderamente quiere escuchar lo que ellos tienen que decir. La gente quiere saber si ese gerente general tiene una misión clara, tiene un propósito, de qué manera gestiona su empresa. Hoy día en Latinoamérica nos encontramos con escándalos de corrupción gravísimos. El ejemplo más reciente es el caso Odebrecht, cómo ha impactado a toda la región, y hoy día vemos cómo ese presidente ejecutivo, ese gerente general, está pagando una condena en la cárcel. Entonces, la gente cada vez más solicita o pide, quiere escuchar a ese CEO para saber hacia dónde va, cómo actúa, quién es. La gente quiere esa conexión, quiere ese cambio, y todo esto obviamente impulsado por la tecnología. Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer a ustedes allá es, ¿estamos listos para atender las expectativas de nuestros consumidores, de nuestros clientes, de nuestros stakeholders? ¿Sabemos por dónde empezar? Pues la realidad es que superar este reto es difícil, tanto para ustedes como para organizaciones más pequeñas, como puede ser sumarse o como puede ser fundarse, ¿no? De acuerdo a un estudio también reciente que se llama Meaningful Brands, 75% de las personas esperan que las marcas o las empresas hagan una mayor aportación al bienestar y a la calidad de vida. Entonces, como vemos, aquí no importa la industria donde nos movamos, no importa el sector económico, no importa el tipo de empresa, si es grande, es multinacional, es pequeña, es local, es regional. Aquí todos tenemos que ir en una sola dirección y tenemos que, punto uno, escuchar las expectativas de la sociedad. Punto dos, buscar los canales y los medios para conectar con esas expectativas. Y punto tres, ser transparente y rendir cuentas a esos stakeholders que están esperando, como vemos, una mayor aportación a la sociedad en general. Entonces, a partir de aquí, quiero presentarles el caso de Sumarse en Panamá y cómo nosotros hemos ido trabajando, por decirlo de alguna manera, esta gestión de la reputación de la organización. Solamente por darles un contexto, Sumarse es una organización sin fines de lucro que arranca por allá por el año 2009, después de la fusión de otras dos organizaciones, y su objetivo principal es impulsar la responsabilidad social empresarial en Panamá. Un gran reto por el hecho de que en Panamá, y entiendo que será un caso, una situación similar a la de Honduras, el sector privado siempre estuvo enfocado en la filantropía. Entonces, nosotros hemos pasado por distintas etapas de sensibilización para hacerle entender a las empresas que el aspecto filantrópico está bien, pero no es responsabilidad social empresarial. Así que ya Sumarse va a cumplir 10 años, en 2019. Diría que hemos logrado girar un poco el reloj, la perilla, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. Entonces, lo que hemos apostado, por lo que hemos apostado en la organización, es por ubicar espacios donde verdaderamente podamos conectar con esos tomadores de decisión, con esos líderes de opinión y con esas personas que pueden hacer que esa perilla se vaya moviendo más rápido. Y para eso, obviamente, necesitamos, por supuesto, que un plan, ¿no? Una estrategia muy clara de hacia dónde queremos ir y, sobre todo, una definición clara del propósito que tenemos como organización. Y esto aplica tanto para una ONG como nosotros, como para una empresa. Hay quienes dicen que ya el hablar de visión y misión ha quedado un poco rezagado en el tiempo. Yo no siento que sea así. Yo pienso que cada empresa tiene su etapa y tiene su momento. En el caso actual, vemos como grandes organizaciones a nivel mundial
efectivamente han dejado el término visión y misión de lado y ahora se enfocan simplemente en el propósito. ¿Qué es lo que quiero lograr o qué es lo que quiero alcanzar yo con mi operación, con mi negocio, y de qué manera le voy a devolver a la sociedad? El hablar del propósito definitivamente que es mucho más humano, conecta mucho más con lo que somos nosotros como personas y es obviamente más fácil de comunicar. Nos da otro tipo de herramientas que quizás al hablar de misión y visión las ubicamos normalmente desde el lado corporativo o institucional. Entonces, en el caso nuestro, el propósito está clarísimo, ¿no? Nosotros lo que buscamos es trasladarle a las organizaciones, a las empresas de nuestra membresía, que la responsabilidad social empresarial es un motor de la transformación de Panamá, buscando un desarrollo sostenible para todos y equilibrado. Entonces, hemos desarrollado distintos mecanismos de comunicación. Recientemente cambiamos nuestro relato corporativo con la intención institucional, perdón, con la intención de actualizarlo por un lado y luego incorporar el sentido del propósito de sumarse, ¿no? Entonces, enmarcado en esto, como ven aquí, están los 17 objetivos de desarrollo sostenible y luego esos 3 pilares o esas 3 grandes temáticas en las que trabajamos o trabajaremos este año y los próximos 5. Uno, el área de cumplimiento, obviamente, una fase esencial, básica, es el punto de partida de cualquier tipo de estrategia o plan de responsabilidad social empresarial. Nosotros tenemos que cumplir con lo que hay para después poder ir más allá. Luego, el liderazgo para el desarrollo, entendiendo que aquí nosotros aportamos soluciones y acompañamos a la membresía a ser líderes en lo que hacen. Y cuando digo lo que hacen, no me refiero a una gran apuesta o programa de responsabilidad social con unos indicadores espectaculares y un reporte magnífico, sino nosotros desde aquella empresa que está en un nivel muy, muy inmaduro, la apoyamos, le damos las guías para que vaya desarrollándose, y aquella empresa que ya está en un nivel más maduro, más elevado, que ya tiene todo montado, tiene su estrategia de RCE totalmente conectada y alineada con el negocio, pues le buscamos otro tipo de espacios. La idea es hacer que estas empresas tengan visibilidad y se perciban ellas mismas como líderes en lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos buscando es un crecimiento sostenible. Y para eso, obviamente, abrimos los espacios para que las empresas cuenten lo que están haciendo, conecten con otras organizaciones que también tienen prácticas similares y puede existir ese intercambio que, por último, nosotros le hemos llamado redefina las alianzas. Nosotros funcionamos como una plataforma para la gestión o creación de distinto tipo de alianzas y esta parte aquí la quisimos colocar en el centro porque nos dimos cuenta que si bien nosotros somos una plataforma para la creación de las alianzas, no necesariamente lo contamos y sí nos parecía importante decir este beneficio, ¿no? para las personas, para las empresas que son parte de sumarse. Así que esta fue un poco la definición de este propósito, del aterrizaje a través de este nuevo relato institucional que nos está permitiendo hablar de una manera mucho más clara con los stakeholders, hacer que ellos entiendan hacia dónde vamos, qué queremos y sobre todo, de qué manera podemos aportar a su desarrollo. En sumarse, al final, lo que apostamos o lo que entendemos es el valor de gestionar activamente lo que hacemos, lo que somos, lo que decimos. A veces cuando hablamos de la gestión de intangibles o de la gestión de la reputación, nos quedamos un poco cortos. Y cuando digo cortos me refiero a los comunicadores o comunicadoras, porque es muy difícil medir
el valor de estas cosas. Por algo se llaman intangibles. Hay empresas que ya obviamente han desarrollado ciertos indicadores, pero todavía no hay nada concreto. Entonces, es responsabilidad nuestra, de los departamentos de comunicación, poner en valor lo que estamos haciendo y sobre todo, empezar a cambiar la visión o el foco de pensamiento de las juntas directivas, de aquellos altos mandos en las empresas, para que entiendan que la reputación es todo. La reputación no pertenece directamente al departamento de comunicación, sino que eso pasa por el trabajador más bajo que tengas en la organización, o más junior, hasta el gerente general. Todos somos embajadores de nuestra empresa, de nuestra marca, y como vimos anteriormente, en un entorno tan volátil, en un entorno tan expuesto, es importante que toda la organización trabaje en la misma línea y sobre todo trabaje conectada o sobre la base de la responsabilidad social, empresarial o sostenibilidad. En el caso de sumarse, por ejemplo, aquí les traigo una muestra de, esto sí es comunicación pura y dura, cómo hemos logrado posicionar el tema que eventualmente nos ha traído estas portadas que ven allí. Son dos revistas importantes en el ámbito panameño. Esto lo logramos a través, punto uno, de esa sensibilización constante a lo largo de los años. Hemos estado siempre muy cerca de los medios de comunicación, inicialmente no con la intención de que entendieran el concepto de una vez, sino con la intención de que poco a poco ellos fueran integrando, absorbiendo, manejando el tema, para lograr lo que vemos allí hoy día, que ya hay medios o periodistas en concreto que son capaces de escribir sobre responsabilidad social empresarial. Eso también lo logramos gracias a un diplomado que se puso en marcha en el año 2014, una iniciativa de Natalia. Y ese diplomado nos ayudó a sensibilizar a 77 periodistas. Entonces, en esa línea de comunicación o de PR tradicional, eso no lo podemos olvidar. Eso siempre va a estar como base de cualquier tipo de estrategia de gestión de reputación. Y luego, obviamente, esto también es comunicación 101. Siempre es mejor que un tercero hable de ti, hable de tu marca. Esto lo conseguimos, por ejemplo, a través del libro Top Brands, que fue una grata sorpresa a finales del año pasado. No sé si lo conocen. Top Brands es un libro de las grandes marcas de la región. Entiendo que lo lanzan en cada país. Y el año pasado nos dieron la buena noticia de que nos iban a incluir en el libro, porque los jueces o los evaluadores habían determinado que Sumarse era una de las grandes marcas de Panamá en el sector de las organizaciones no gubernamentales. Con lo cual, pues obviamente nos llena de orgullo, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que estamos saliendo de nuestro nicho, porque al final del día la responsabilidad social empresarial, al menos aquí en Panamá, sigue siendo un tema de nicho. ¿De qué otra manera estamos gestionando, apoyando esa gestión de la reputación? Pues obviamente facilitando espacios para el intercambio de buenas prácticas. Esto se traduce al final del día en networking. Y esa es una de las cosas que la gente más valora de la organización. Y esto aplica, o puede aplicar, no solo a una ONG como nosotros, sino también para las empresas que ustedes están gestionando. Hay que darle valor a la gente. En un mundo infoxificado, donde recibimos información constante de todos lados, la gente lo que busca es valor. Que ese contenido que me estás dando, que esa invitación a ese evento, a ese foro, a ese taller, me dé calidad. Porque si tú no me das calidad, hay 10 foros más a los que yo puedo asistir, o simplemente no voy, que es todavía peor. Entonces, en Sumarse lo que hemos buscado es eso, y pienso que uno de los grandes ejemplos que tenemos es la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial, donde hasta el año pasado logramos la asistencia de 800
800 asistentes. Esto es un hito para Panamá. Consideren que Panamá es un país de 4 millones de personas y en el nicho de la RCE, pues, son todavía muchos menos. Pero sí nos sirvió de espacio de intercambio y de la generación de ese networking, ¿no? Entonces, ¿de qué otra manera en Sumarse hemos aprendido a contribuir a la reputación de la organización? Pues, obviamente, como vengo haciendo hincapié desde el inicio, hemos puesto muchísima fuerza en el desarrollo de contenidos atractivos. Entendemos que al tener ya a este grupo de gente fidelizada, también hay otro grupo allá afuera que quizás le interesa el tema, pero no sabe o no ha escuchado de él. Entonces, lo que hemos, yo diría, conseguido ha sido desmenuzar o trasladar ese mensaje, esa teoría de qué es la responsabilidad social empresarial a contenidos atractivos, punto número uno, fáciles de acceder desde cualquier dispositivo móvil o computadora, y luego comprensibles. Yo siempre digo, si nosotros como comunicadores desarrollamos un material que tu madre o tu abuela no entiende, estamos mal. Tenemos que darle la vuelta, porque todo lo que desarrollemos, todos los mensajes que hagamos deben ser fáciles. La gente hoy día tiene un attention span, un espacio de atención muy corto. Dicen que se reduce casi a 5 segundos. O sea, si tú no logras captar la atención de la gente en ese tiempo, estamos fritos, estamos mal. Entonces eso es bien importante. Es una de las recomendaciones que doy siempre no solamente a mi equipo de comunicación en la oficina, sino cuando hablo con otras organizaciones y me preguntan, pero ¿cómo puedo ser yo más dinámico, más flexible? Pues le digo, trata de pensar en lo más básico que quieras decir y parte de ahí. Tengo un video que no sé si van a poder escucharlo. Podemos hacer la prueba, o si no, si les parece, lo que hago es que se los mando. No sé qué opinan. A ver, ¿probamos? Hola. Vale, vamos a probar. No, es el el que está en YouTube, ¿verdad? Correcto, sí. A ver, espérame, déjame ver si desde aquí puedo abrir YouTube y lo ponemos. Ok. YouTube. Y entonces déjame buscar Sumarse. Panamá. Es el de la empresa, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Te sabes el título, Bruno, para buscarlo como más? ¿Qué es la responsabilidad social empresarial en un minuto? Este es, aquí está. A ver, lo pongo. Hola, soy una empresa. Nací con la intención de hacer negocios a través de mis productos y servicios, pero soy consciente de que todo lo que hago deja una huella en el mundo en el que vivimos. Por eso nunca dejo de tener en cuenta a las personas y al ambiente que me rodea. Hay empresas que se enfocan solo en ganar dinero sin tener en cuenta los impactos negativos que genera su negocio. Lo que ellas no entienden es que si yo consigo que gane la sociedad, la empresa también gana. Una empresa que cuida el medio ambiente, que trata a sus colaboradores con igualdad y es transparente en su gestión, solo hace negocios con empresas socialmente responsables. Por eso soy una empresa ética que construye relaciones de largo plazo con sus clientes y proveedores. Esta es mi manera de sumar. ¿Y tú? ¿Te sumas? Listo, Bruno. Genial, genial. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ya para concluir, después del vídeo, les lanzo esta pregunta. ¿Existe la fórmula perfecta para sobresalir en la pecera? Pues sinceramente, para mí la respuesta que probablemente no.
La realidad es que sí existe una combinación entre la lógica y la magia que podemos desarrollar o llevar a cabo nosotros como comunicadores para llevar a nuestras marcas, a las empresas que representamos a un siguiente nivel conectado con esa estrategia, ese modelo de negocio socialmente responsable y entendiendo y escuchando las expectativas de la gente. Vivimos en un entorno volátil, tenemos que saber por dónde respiran nuestros stakeholders, tenemos que saber qué es lo que quieren de nosotros y eso es lo que va a hacer que nuestras empresas cada vez más vayan cimentando esa reputación y, por supuesto, se consiga una gestión integral, ya no solo en términos de sostenibilidad, sino en términos de esa gestión de intangibles. Por mi parte, he acabado la presentación. Después se las puedo compartir con mucho gusto. Perdón, con mucho gusto. Y ahora me gustaría, si hay tiempo, pues iniciar algún intercambio, si tienen algunas dudas, preguntas o demás. 5 minutos de preguntas rápidas. Tengo una pregunta. O sea, en Honduras, las empresas hemos venido dando importancia. Bruno, ¿escuchas desde ahí? No, no escucho bien. En las sillas. Hola Bruno, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Georgina Barahona del Grupo Cariz. ¿Qué tal, Gina? Hemos venido evolucionando con el tema de la RSE, empresas grandes, medianas y pequeñas, hemos venido poco a poco pues involucrándonos y haciendo gestión, como tú ya bien lo decías, pasando de filantropía a RSE, luego sostenibilidad, etcétera. Una de las situaciones que en lo personal hemos vivido, que yo lo he observado no solamente en la empresa en la que trabajo, sino en otras, porque muestran su gestión, es que generalmente se cree que la RSE es como una parte romántica de la organización y cuando nosotros vemos todo esto que tú estás mostrando, nos damos cuenta que definitivamente la RSE es la espina dorsal del negocio, o sea, cómo hacer ver que el CEO, que los directores, que los vicepresidentes, que todo el board meeting, pues, todo el board de la organización se dé cuenta que la RSE no es simplemente mandar a alguien a que represente, igual ahora poder salir con este pensamiento puntual de que definitivamente la comunicación de RSE es la comunicación elemental de la organización en todas sus áreas. Entonces, ¿cómo tú nos puedes aconsejar de cómo persuadir o cómo vender la idea a lo interno de la organización? En nuestro caso, pues nuestro presidente está claro, ¿verdad? De que la RSE es un valor que tenemos que vivir a diario. Pero siempre hay el público a lo interno, todos los colaboradores y también afuera, mencionar cómo cada cosa que hacemos en el negocio, relación proveedores, clientes, todo eso tiene que ir vinculado e ir separando ese cliché de que la RSE solo es aquello que hacemos en comunidad. Entonces, tal vez nos puedes aconsejar, por favor. Ok, sí, muy buena pregunta. Mira, por un lado, y te pongo el ejemplo nuestro acá en Panamá, porque nosotros también, en ocasiones, si bien una empresa ingresa a sumarse y quizás el gerente general está convencido, los que están justo debajo de ese nivel de vicepresidentes, directores, etcétera, no lo entienden. Entonces, lo que nos ha funcionado muy bien es decirle, señores, señoras, esto no se trata de pintar la escuela, no se trata de sembrar un árbol, esto se trata de gestión anticipada de crisis, gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque si yo mañana, por ejemplo, tengo un colaborador que no entiende este tema de responsabilidad social empresarial, yo lo mando a una escuela a pintar y resulta que el colaborador comete algún error, alguna falta en esa actividad que está desarrollando,
que ya de por sí no entiende que es un voluntariado y no entiende el vínculo con el negocio y con la empresa, el impacto reputacional, esa mala gestión va a venir a mi departamento y va a venir a mi negocio, y la empresa que va a quedar cuestionada, probablemente a través de las redes sociales o probablemente a través de un medio de comunicación que va a investigar, es la mía. Entonces, es bien importante a la hora de hablar de este tema, de trasladarlo o verlo desde la perspectiva de gestión de riesgos. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en el caso de, por decirte algo, bancos que otorgan préstamos para desarrollar un proyecto de construcción en determinada área y no evalúan, por ejemplo, el aspecto ambiental, es decir, a dónde van a construir ese proyecto. ¿Es en una zona inundable? ¿Se trata de una zona boscosa o protegida? Entonces, ¿qué sucede si el día de mañana alguien interpone una demanda de ese proyecto y hacen la conexión inmediata con el banco que otorga el préstamo? Es gestión de riesgos al final del día, que obviamente genera un impacto a nivel reputacional y por supuesto genera un impacto a nivel económico, porque la empresa va a tener mañana que salir a contratar a una agencia de comunicación, a gestionar la situación con la comunidad, a mil y un motivos que ya ustedes se imaginarán en sus respectivas áreas, ¿no? O sea que eso por un lado, esa es la parte que yo te diría a la hora de gestionarlo, de hablarlo con gente de un nivel ejecutivo o tomadores de decisiones. Luego, en el otro aspecto que me comentabas, en el lado digamos, del colaborador más junior o quizás colaborador de campo, que en muchas ocasiones buscamos mil y un maneras para contarle, por ejemplo, qué es el voluntariado, por qué es importante para la empresa o qué sé yo. ¿Cuál es la mejor forma de llegarle a esa gente? ¿Cuál es la mejor forma de quitarle ese preconcepto de que la RCE es filantropía o es un tema de buenas acciones o es una cosa desvinculada del negocio? Yo te diría no decirle que es RCE. Tenemos que crear experiencias, hacer que la gente se sienta parte de la empresa, que eso que está haciendo forma parte del valor que ellos le están dando a esa organización como empleado de la misma, ¿no? Los trabajadores, las trabajadoras tienen que sentirse orgullosos, tienen que convertirse, o tenemos que lograr que se conviertan en embajadores de nuestra propia marca. Y a veces los comunicadores cometemos el error de decirle a la gente, pues mira, este es el programa de voluntariado, esto es parte de nuestro plan o programa de responsabilidad social, apúntense. Claro, si yo no he creado ese vínculo previo, el colaborador no tiene en el ADN a la empresa lo que hace, no tienen claro el propósito de lo que están haciendo, que eso es muy importante. Y como lo mencioné en la presentación, la gente tiene que saber hacia dónde vamos, tiene que saber cuál es el propósito para poder conectar, porque al final del día todos somos humanos. Lo que queremos es sentir, todos tenemos un alma, queremos saber hacia dónde vamos, a tener un valor más allá del salario mensual o quincenal. Entonces, ahí nos toca a nosotros ponernos el sombrero y ponernos a pensar, volver un paso atrás y decir, ¿cómo voy a conectar yo con esta gente? ¿Qué lenguaje tengo que utilizar? ¿Será que es mejor, como te decía, será que es mejor no decir que esto es RC y buscar otra manera de desmenuzar ese mensaje? O sea, yo siento que a la hora de conectar con grupos de interés que no son necesariamente los habituales o no son necesariamente el nivel más ejecutivo, nos toca a nosotros echar un paso atrás y analizar, hey, ¿qué es lo que quiere esa gente? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Tienen claro hacia dónde vamos? ¿Tienen claro el propósito? ¿Se sienten parte de la empresa? Yo te diría que esas son las claves que hemos podido ver aquí en Sumarse. Bruno, solo voy a hacer un aporte más a lo que mencionaste. Hace alrededor de 2 semanas hubo una socialización de PricewaterhouseCoopers aquí en Honduras sobre la nueva norma de organizaciones resilientes.
que es la 22.301. Organizaciones o consultoras gigantescas, ¿verdad? Como ellos, Deloitte, Ernst Young, van a estar introduciendo estas nuevas normas a las empresas. Obviamente las primeras que las adoptan son las empresas grandes, ¿verdad? Grupos corporativos. Y resulta interesante que dentro de esta nueva norma se está amarrando con la norma de continuidad de negocio, que ya está siendo también utilizada y también siendo de interés para las empresas a nivel local y obviamente a nivel internacional. Y yo asistí a esa presentación y una de las preguntas que hice fue la que realizó Georgina, o sea, cómo ustedes van y explican qué es esta norma a los dueños de las empresas, a los que están en un nivel corporativo. Y básicamente es a través de la gestión de riesgo. Porque, como mencionabas con el caso de Facebook, Mark Zuckerberg fue el que estuvo ahí frente al jurado y explicando y dando cuentas. Al final del día, el que da cuentas es el dueño, la cabeza, el CEO de la empresa. Entonces, la responsabilidad social es un componente también muy importante, la espina dorsal de las acciones de la organización desde la parte de gobernanza, de ética, para poder prevenir y gestionar estos riesgos. Entonces, ya todo este tema de riesgos, las mismas materias que vemos de la ISO 26000 están contempladas también a través de diferentes temas y normas como esta. Entonces, es algo que viene mucho más fuerte ahora con estas nuevas normas. Las ISO también cambiaron, a partir de 2015 ya empiezan primero con la identificación de riesgos, que fue uno de los grandes cambios que tuvo la 9001. Entonces, esperamos que el tema venga mucho más fuerte y definitivamente empezando desde la perspectiva de gestión de riesgos, como bien mencionaba. Solo un aporte de algo nuevo que está pasando y que ya está aquí, ¿verdad? En Honduras y va a empezar más fuerte a nivel de las empresas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bruno, pues yo creo que terminamos aquí. Muchísimas gracias por todos los aportes. Por acá he ido apuntando como muchos conceptos clave en lo que ibas platicando y yo creo que sientan una base también de discurso y de diálogo que desde acá tenemos que ser capaces de gestionar. Gracias por todo. Gracias a ti. Eres el primer hombre de este espacio, entonces ha sido muy enriquecedor tener una voz masculina. Te mando un abrazo fuerte. Gracias a todos, un abrazo a todas. Chao. Ay. Hasta luego.